Entonces van a tener nomás que armar ese grupo, por favor, ya, para más tarde. ¿Sí? Entonces el tamaño normal de la célula, puede variar desde lo más pequeño, que es 5 micras, hasta células grandotas como los macrófagos en algún determinado momento cuando hacen fagocitosis, que son 50 micras, ¿ya? Entonces el tamaño celular va variando constantemente según su función, ¿sí? Y según el lugar donde se ubica. Bueno, pero para comenzar realmente con la célula, veamos que la principal parte de la célula, a mi consideración, es la membrana celular o membrana plasmática. ¿Sí? La membrana celular o membrana plasmática es lo que hace que nosotros estemos vivos, porque permite el intercambio entre el interior y el exterior. ¿Se acuerdan? En la clase anterior habíamos visto el intracelular y el extracelular, habíamos visto los iones, habíamos visto las sustancias, habíamos visto las concentraciones, y es más, yo les dije que les voy a hacer una pregunta ahí mismo, ¿no es cierto? Porque son diferentes, membrana intracelular y el espacio intracelular y el espacio extracelular. Pero todo eso se diferencia gracias a la membrana celular, ¿no? La membrana celular es la que hace que haya una diferencia entre el interior y el exterior, es la que permite esto. ¿Y quién lo compone? ¿Quién compone la membrana celular? La membrana celular es una bicapa, ¿no?, de carbohidratos y lípidos, ¿sí? Y que tiene un citoesqueleto de proteínas, ¿no?, estructurales. La parte externa de la membrana celular es hidrófoba. ¿Qué significa hidrófoba? Hidrófoba significa que aleja el agua, ¿no es cierto? Que aleja el agua. Y la parte interior de la membrana celular es hidrofílica. ¿Qué significa hidrofílica? Que tiene afinidad por el agua, ¿sí? Entonces, en teoría, si tengo esta parte externa hidrófoba y esta parte interna hidrofílica, cuando vienen las moléculas de agua no van a poder ingresar a la célula, ¿sí? Tenemos otro concepto. Pero como esto es grasa, entonces tenemos unas estructuras que son lipofílicas, unas sustancias lipofílicas. Entonces, estas sustancias lipofílicas, ¿qué significan? Que tienen afinidad a la grasa, ¿no es cierto? Entonces, estas sustancias lipofílicas sí pasan como Pedro en su casa a través de la membrana celular. ¿Qué sustancias lipofílicas conocemos? Primero, los gases. Los gases. El colesterol es un tipo de grasa, no es una sustancia lipofílica. Entonces, conocemos sustancias, ¿no?, como los gases, oxígeno y CO2. El CO2, mucho más que el oxígeno, pasan a través de la membrana celular. ¿Qué sustancia más conocemos? Por ejemplo, el alcohol. Los alcoholes pasan también y algunos degradan la membrana celular, ¿no? Algunos degradan la membrana celular. Entonces, esa es la razón de existencia de esta membrana celular. ¿Y cómo pasa el resto de sustancias? El resto de sustancias pasan por proteínas. Las proteínas son importantes porque, aparte de hacer la fortaleza de la membrana celular, las proteínas tenemos de tres tipos: internas y externas, y proteínas integrales. Estas proteínas integrales atraviesan la membrana celular, y al atravesar la membrana celular forman una especie de canales, y estos canales llevan las sustancias de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera, ¿sí? Forman una especie de, por ejemplo, los canales más importantes que tenemos son los canales de agua, ¿no? Entonces el agua sigue la corriente osmótica de afuera adentro por sus canales propios, y esos canales son de proteínas especiales, no pasan a través de la membrana celular. ¿Cómo pasaría el agua a través de la membrana celular? Si es que se rompe la membrana celular, ¿no es cierto? Si hay una ruptura de la membrana celular, se rompe, ¿no? Se rompe la membrana celular, ahí comienza a entrar y salir el agua y comienza a reventar la membrana celular. ¿Qué más tenemos en las proteínas externas? Las proteínas externas se unen a carbohidratos. Las proteínas externas se unen a carbohidratos. Estos carbohidratos van a
unirse y forman algo que se llama el glucocáliz. Son oligosacáridos que se unen a las proteínas. ¿Qué es este glucocáliz? Este glucocáliz es la identificación de la célula. Es un complejo que se va a llamar histocompatibilidad cuando lo vean más adelante. ¿Sí? Este glucocáliz nos da el DNI celular. Ninguno de ustedes tiene su glucocáliz igualito. Y esa es la particularidad de cada ser humano. ¿Ya? Lo que les comentaba el grupo anterior, por ejemplo. En la cuestión de trasplantes, ¿yo puedo pasar un riñón a cualquier otra persona? No, tenemos que buscar compatibilidad, ¿no es cierto? Y esta compatibilidad, ¿cómo se da? En la lectura de tu glucocáliz. Tu glucocáliz tiene una lectura molecular. Y tenemos que buscar una persona que sea similar para que tu cuerpo no lo rechace del todo a ese riñón. ¿Ya? No rechace a ese órgano que se va a trasplantar. ¿Cuántos de ustedes en su DNI figura trasplante de órganos? Donador. Poquitos, ¿no? No tenemos mucha cultura nosotros todavía. ¿Qué órganos se pueden trasplantar aquí en el Perú? El riñón se trasplanta hasta aquí en Cali. ¿Qué más? Riñón ya tenemos experiencia, pero antes del riñón, ¿qué trasplantamos? Córneas, ¿no es cierto? Córneas. Las córneas se trasplantan hace bastantes años, más de 30 años. Riñones también, tantos años, ¿no? O sea, ya se trasplantan. Pero tiene que ser series similares, ¿no? ¿Qué más trasplantamos? Ustedes, alumnos de medicina que tienen que leer sobre medicina, y no están viendo este tierra. ¿Qué más trasplantamos? Corazón tenemos un par. Hígado también tenemos unos cuantos hígados trasplantados. Médula. Entonces, ¿dónde trasplantamos? En los hospitales más grandes, ¿no es cierto? Estamos acá en el riñón, el seguro, córnea, riñón, hacen Arequipa, y los nacionales hacen córnea, riñón, han trasplantado hígado y han trasplantado pulmón, ¿no? Pero todavía no estamos en eso, ¿no? Pues, ¿qué es lo que pasa cuando trasplantas un riñón, por ejemplo? Cuando se muere uno de ustedes que es donante cada vez, donante o está por morir. Entonces le sacan una muestra de sangre y leen su complejo de sus glucocáliz, ¿no? Todas moléculas, lo leen. Y lo meten a la computadora de los receptores, a la lista de receptores, y ven la compatibilidad. Y de repente su receptor no está acá, de repente su receptor está en Piura, y tienen que llevarse su riñoncito hasta Piura para darle una oportunidad de vida a ese paciente, ¿no? Entonces, esa es la manera como se trasplantan los órganos, leyendo eso. ¿Ya? Una pregunta. ¿La lectura del glucocáliz se da lo leen en un tipo específico de célula o en cualquier? No, en cualquier célula. Porque todas tus células tienen que... Tu complejo de histocompatibilidad está en toda tu celularidad. Todo lo que tenga membrana celular. ¿Sí? Proteínas con oligosacáridos. ¿Sí? Tenemos sus proteínas integrales y tenemos proteínas dentro de la célula. Estas proteínas, ¿qué es lo que sucede? Muchas veces tenemos sustancias que pasan a través de la membrana integral, ¿no? Hormonas, iones, ¿no? Que pasan y activan esta proteína que es una enzima. Y esta proteína desata una reacción y una acción dentro del citoplasma de la célula. ¿Ya? Entonces se llama proteínas de segundos mensajeros, ¿no? Y desata una reacción. ¿Ya? Sobre todo en farmacología ustedes lo van a ver todo esto, ¿no? Sobre todo en farmacología. Por ejemplo, los fármacos, ¿qué es lo que hacen? Las drogas que le colocamos a nuestros pacientes. Vienen y, por ejemplo, activan o bloquean un canal aquí, ¿no? Y ese canal, al bloquearse, no va a activar esta enzima y no se va a desatar una función dentro de la célula, la que sea. O al contrario, activan ese canal y activan esa función dentro de la célula, ¿no? La farmacología es solamente jugar con los fenómenos fisiológicos normales.
Cuando ustedes hagan farmacología en su quinto ciclo, lo que va a pasar es de que ustedes, antes de comenzar cada clase, van a repasar la fisiología de esa droga, ¿no? La fisiología de sus órganos. Y de ahí recién van a comenzar a ver las acciones, ¿no? Hacen diuréticos, van a estudiar todo lo que es transporte de canales en el riñón. Y de ahí las drogas, aquí actúa esta, aquí actúa esta, aquí actúa esta, aquí actúa esta. Listo, bonito, felices todos. ¿Sí? Cuando hay sistema nervioso autónomo, van a ver, tenemos tantos receptores, todo eso. Esas drogas bloquean la acción del corazón, estas drogas aceleran la acción del corazón, estas drogas suben la presión, estas drogas bajan la presión. Listo, y ya tienen ustedes hecho su esquema en farmacología. Cuando vayan a hacer su clínica, el doctor les va a decir, este paciente es hipertenso, pero tiene taquicardia, ya, le pongo esta droga, porque esta es esto y esa es esto. No es necesario memorizarlo. La medicina no es memorizar, porque si ustedes memorizan, están perdidos. No se van a acordar de nada acá unos años. Si ustedes razonan, van estudiando para razonar, esto pasa así, esto pasa así. Es un juego. La fisiología y farmacología es apasionante. Es diferente a la anatomía, le tienes que memorizar, esto pasa por acá, este canal pasa por acá, ¿no? Ahí sí les contemplo que memoricen. En la fisiología tienes que razonarlo, ¿ya? Esto pasa por esto, ¿no? Cuando vamos a transporte de membrana, van a ver lo bonito que es cómo trabaja la membrana celular, ¿no? Y de ahí ya van a estar listos para su práctica con los doctores. Por favor, antes de que me olvide, ahí sí la busquen, supongo ya lo tienen todos. Están las prácticas, ¿no es cierto? El nombre de las prácticas, que son capítulos de su libro. Léanlo, tienen que venir a la práctica leyendo, ¿ya? Al doctor Cruz, quizás nosotros somos un poco más pegados a la guía teórica que les vamos a entregar. El doctor Cruz es más, le gusta mucho la intervención, que levanten la mano, que le contesten, pero con razón, ¿sí? Si no sabes, mejor quédate callado. Si sabes, habla, dile, ¿no? Si no sabes y te mandas a la heroica, lo más probable es que te me entregue un cero bien grande a la víctima, ¿ya? Hablen con razón, ¿ya? O sea, eso es lo que queremos entregarles en fisiología, un aprendizaje continuo. Ahí tienen ustedes competencia importantísima acá, aprendizaje continuo. Todos los días lean un poquito de fisiología, un poquito, y van a aprender a razonar, van a ver el mismo nivel. Bueno, la membrana plasmática es la frontera entre el intracelular y el extracelular, ¿no es cierto? Entonces entran y salen las sustancias gracias a la membrana celular. Nuevamente ahí, como les digo, una bicapa lipídica con sus proteínas internas, externas, su glucocálix, todo lo que ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son lipofílicos? Ahí les ponen como ejemplo, por ejemplo, les ponen el oxígeno, ¿sí? El oxígeno, contra el lipofílico, ¿sí? Entra y sale igual que el CO2, igual que el alcohol. Tenemos proteínas transportadoras, tenemos proteínas que hacen citoesqueleto, y dentro de la membrana celular tenemos pues estructuras como es grasa, tenemos moléculas también de colesterol, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que hemos visto. La membrana celular separa al medio externo del medio interno celular, y dentro de la célula existen algunos organelos. Uno de los principales organelos es el retículo endoplasmático, que son de dos tipos, liso y rugoso. El retículo endoplasmático liso, como lo llaman, son una serie de cisternas, ¿no? Membranas que se encargan de la producción de grasas y el almacenamiento de calcio, ¿ya? Este retículo endoplasmático liso se encarga de procesar las grasas que nosotros ingerimos y transformarlas en las grasas que requerimos para hacer nuestra membrana celular, porque como han visto, las capas celulares son grasas, ¿sí? Entonces necesitamos que la membrana celular sea conformada por las grasas que elabore el retículo endoplasmático, ¿ya? ¿Dónde se producen más hormonas, más necesidades de membranas celulares? En las glándulas gonadales, testículos, ovarios, ¿ya? Y en el hígado. Es donde está más desarrollado nuestro retículo endoplasmático liso.
Entonces, una serie de cisternas, como ven, membranas, canales, donde se van desarrollando estos materiales para ser secretados, hormonas, les vuelvo a reiterar, o grasas, para que nosotros podamos desarrollar nuestra membrana celular normalmente. Eso quiere decir que nosotros necesitamos ingerir una cierta cantidad de grasas en nuestra dieta normal, ¿no es cierto? No quiere decir que ustedes van a hacer dieta, no comen nada de grasa, no comen nada de nada, ¿no es cierto? Las dietas no son así, ¿no? Ya ustedes lo van a aprender en el transcurso del tiempo. O sea, está bien, existen nutricionistas que conocen los requerimientos, ¿no?, calóricos, y qué alimentos tienen tales calorías, y son los que les proporcionan a ustedes. ¿Quiénes son los que dirigen esto? Por ejemplo, los grandes deportistas, grandes equipos de fútbol. ¿Quiénes son los que dirigen las dietas? Tiene que ser un médico, ¿no es cierto?, de preferencia un fisiólogo especializado en nutrición, ¿no? Porque tiene que ver el requerimiento calórico que tú necesitas, ¿sí?, tu desgaste muscular y cuánto de calorías vas a necesitar. Ese equilibrio, ¿cuándo lo hacen? Bueno, cuando ustedes, sobre todo las chicas, van al gimnasio y les hacen un diagnóstico de su requerimiento nutricional y todo eso, muchas veces lo hacen los training personales, no he visto ahí, el trainer les hace el requerimiento que tienen ustedes. El trainer lo hace a lo que le han dicho, a lo que ha aprendido, ¿no? A la mala lo hace, ¿no? ¿Quién lo hace en la web? Los médicos. Ustedes tienen que aprender a hacerlo a la web, porque ustedes son los que van a dirigir y le van a decir al nutricionista: este deportista, por su descarga muscular, su desgaste, todo requiere tantas calorías, pero requiere tal tipo de grasa y tal tipo de carbohidratos. Entonces la nutricionista dice: ah, ya, tal, ¿no? Entonces, nosotros dirigimos, la nutricionista lo efectúa, ¿sí? Somos un equipo, los médicos lo dirigimos, pero necesitamos apoyos, ¿no es cierto? ¿Y quiénes son nuestros apoyos? Enfermeras, nutricionistas, obstetrices, ¿sí?, que nos apoyan a nuestra función médica. Todos somos un equipo. Por eso no entiendo, seguro leen el periódico, cada rato nos peleamos entre profesionales. Yo hasta ahora no llego a entender la verdad. Cada uno tiene su campo. Bueno, eso es lo que sucede en todos, muchachos. Necesitamos cierta cantidad de grasa, ¿ya? Para el consumo, todo eso. El retículo endoplasmático liso, una serie de membranas. Y el rugoso hace lo mismo, también elabora sustancias, pero elabora proteínas, porque esos puntitos del rugoso son los ribosomas. Y los ribosomas son los encargados de juntar los aminoácidos que nos ordenan todo el sistema de reproducción para hacer proteínas, cadenas proteicas pequeñas, y luego hacer polipéptidos, ¿no?, cadenas grandes, ¿no? Primero péptidos, después polipéptidos, después ya las moléculas proteicas. Estas proteínas son importantes también ¿para qué? Para el mantenimiento de canales, el mantenimiento de, ¿no es cierto?, de estructura, de citoesqueleto, de todo lo que necesitamos en las células. Ahora, entonces, incluso en el momento en que ustedes están completamente en reposo, echados en la cama, solo respirando y mirando televisión, gastan calorías, ¿no es cierto? Incluso en ese momento, porque su organismo va a requerir que hagan estos fenómenos, va a requerir elaborar proteínas, elaborar grasas, no porque estén echados sus células no se van a morir, van a irse muriendo y van a tener que reemplazarlas, ¿sí? Y hasta ese momento requerimos esa energía para hacer eso, ¿sí? Entonces, estos ribosomas, este retículo endoplasmático rugoso, igual, son una serie de membranas, cisternas, que se encargan de elaborar y almacenar las proteínas, ¿sí? La característica del retículo endoplasmático rugoso es que está muy pegado a la membrana celular. ¿Por qué? Porque en el núcleo, a la membrana nuclear, porque en el núcleo está toda la lectura del ADN, toda la lectura de nuestra genética, de lo que necesita nuestra estructura. Entonces, si nosotros vamos a elaborar proteínas para nuestra estructura física, necesitamos que nos digan qué proteínas usamos nosotros como seres humanos, como personas que somos, ¿sí? De acuerdo a nuestras necesidades. Ninguno de nosotros es igual, porque tenemos una lectura de nuestro ADN diferente. Nuestro fenotipo es diferente.
¿sí? Y entonces eso necesita ser leído por los ribosomas dentro del ADN, y esos ribosomas le cuentan a sus otros ribosomas que están en el retículo endoplasmático rugoso: ¿sabes qué? Necesito que me juntes estas proteínas porque mi persona, mi ser humano necesita elaborar así de esta manera. Y nuestro retículo endoplasmático rugoso lo elabora de la manera que le dice nuestra genética. ¿Ya? Esta es la lectura, lo vamos a ver en la siguiente clase. Y las almacena esas proteínas y son almacenadas. Y entonces ahí tenemos la estructura del retículo endoplasmático rugoso y el retículo endoplasmático liso, ¿no? El rugoso muy pegado al núcleo y el liso después, ¿sí? Y de ahí viene cómo son secretadas estas sustancias, las proteínas y las grasas dentro de la célula. Algunas se quedan para sobrevivir un poco más de esa célula, pero la mayoría son secretadas y van a formar nuevas células que van a reemplazar a las que van muriendo, ¿cierto? Entonces, el aparato de Golgi es otra serie de vesículas también que están dentro del citoplasma, y lo que se encarga es de que las sustancias que produce el retículo endoplasmático rugoso y el liso, lo que se encarga es de empaquetarlas, ¿ya? En unas membranas que produce el aparato de Golgi. Las empaquetas y empaquetaditas las saca de la célula. ¿Qué se llama sacarlas? Se llama secretarlas, ¿no? Secreta las proteínas y las grasitas que fueron elaboradas por el retículo endoplasmático rugoso y el liso. Esa es la función del aparato de Golgi, ¿ya? Saca las sustancias, las empaqueta, por decir así, ¿no? Y las secreta. Entonces, igual el aparato de Golgi es una serie de sacos aplanados que recibe a las membranas, a los canales de los retículos endoplasmáticos rugosos y los acopla y produce glucolípidos y glucoproteínas, ¿no? Los acopla a los carbohidratos y produce glucolípidos y glucoproteínas, ¿sí? Y los excreta hacia el exterior. Como ven arriba, con esa serie de vesiculitas que van saliendo por la membrana celular, ¿sí? Ahí está, ¿no? El aparato de Golgi secretando sus vesículas con glucolípidos y glucoproteínas. Estos ribosomas que están pegados a la membrana del retículo endoplasmático rugoso tienen dos subunidades, una subunidad más pequeña y una más grande. Todavía no vamos a hablar de pesos moleculares, porque estos ribosomas también existen, por ejemplo, en las bacterias, ¿no es cierto? Y las bacterias tienen otro peso molecular. Entonces, nuestros químicos farmacéuticos o algunos médicos que han investigado, entonces, al hacer los antibióticos dicen: vamos a producir un medicamento que altere la producción de proteínas de las bacterias. Entonces, al momento de alterar la producción de proteínas de las bacterias, ¿qué hacemos? No producimos proteínas, se rompe su membrana celular porque no va a tener sostén, no va a haber transporte de membrana dentro de la membrana bacteriana, y entonces la matamos a la bacteria, ¿sí? Entonces existen los aminoglucósidos, por ejemplo, actúan sobre los ribosomas, ¿no es cierto? Entonces tenemos una serie de antibióticos que actúan sobre los ribosomas, tetraciclina, nicosamidas, etcétera, etcétera. Y eso lo van a ver cuando hagamos farmacología. Pero es importante que ustedes sepan que tenemos esta estructura, ¿sí? Porque no todos los antibióticos son para todo tampoco, ¿no? Les vuelvo a reiterar, el truco de la medicina es razonar. Lo razonamos y decimos: esto le damos acá y esto no le damos acá, ¿ya? Entonces, este es el responsable de la síntesis de proteínas, ¿sí? Responsable de la síntesis de proteínas. ¿Qué otros organelos tenemos más? Bueno, estos son los ribosomas, ¿no? Ya les he dicho, dos unidades, hacen las proteínas, acoplan los aminoácidos. Los ribosomas. Subunidad pequeña, subunidad grande. Otra vez subunidad pequeña, subunidad grande. Diferente peso molecular al de las bacterias, por eso les vuelvo a reiterar, es diferente. Los lisosomas son vesículas digestivas, ¿sí? Vesículas digestivas, ¿ya? Estas vesículas digestivas nos ayudan
a matar, a digerir, a comerse, a engullir y deshacer bacterias, virus y algunas cosas de desecho que tenemos ya dentro de nuestro metabolismo celular. ¿Sí? Está lleno de enzimas digestivas y lo que hace es degradar a las sustancias. Es nuestro sistema digestivo celular, es el estómago celular, ¿ya? Los lisosomas. Lo degrada. ¿Sí? Por ejemplo, ¿dónde están más producidos? Así como el retículo endoplasmático liso se producía más a nivel gonadal, a nivel hepático, el retículo endoplasmático rugoso, ¿dónde hay más? ¿Dónde se tienen que producir más proteínas? Más los músculos, más masa muscular necesitan, ¿no es cierto? El retículo endoplasmático, el lisosoma, ¿dónde hay más? En los glóbulos blancos, porque los glóbulos blancos son el órgano que nos va a permitir comernos a todos los objetos extraños que ingresen a nuestro organismo. ¿Sí? Entonces, todos los objetos que son absorbidos por las células son prácticamente digeridos ahí en los lisosomas. Y la mitocondria ya recontra conocida por ustedes, ¿no? El doctor Park le encanta que estudie mitocondria, todo eso es lo que produce en bioquímica, ¿sí? Con sus dos membranas interior, exterior, y produce, cargaba la mitocondria de la respiración celular y produce el ATP. ¿Cuántos ATP produce cada reacción de la mitocondria a nivel aeróbico? ¿Cuánto es moneda energética de la mitocondria? ¿Cuántos ATP produce normalmente? ¿Cuánto produce? Aeróbico, estoy diciendo aeróbico. ¿Quién más? ¿Quién también? ¿Cuántos aeróbicos? ¿Cuánto produce? 36 ATP. Han pasado bioquímica, ¿no? ¿Y anaeróbico cuánto produce anaeróbico? Anaeróbico 38. Anaeróbico produce. Entonces, por eso es importante el metabolismo aeróbico. Y para dar el metabolismo aeróbico, ¿qué se produce? ¿Con qué se produce? Con oxígeno. ¿Y qué más necesita? ¿Cuál es la principal fuente de energía en nuestro organismo? No, el producto es el ATP. ¿Pero qué necesita? Glucosa. Entonces lo que tiene que hacer siempre es comer, ¿no? Comer para que se produzca, para que tenga glucosa y la mitocondria pueda producir energía. La mitocondria respira y le da energía para todo el aparataje de la célula, ¿sí? Todo el aparataje de la célula. Entonces la mitocondria con sus dos membranas, con su matriz, ¿sí? Etcétera, es la principal fuente de energía de nuestra célula. Y los peroxisomas están más desarrollados en el hígado, metabolizan, tiene peroxidasa, ¿no? Y se encarga de metabolizar unas sustancias tóxicas. Como hemos visto nosotros en el hígado se encargaba de transformar algunas sustancias nutritivas y otras las transformaba en sustancias de desecho. Por eso tiene más desarrollado el sistema de los peroxisomas, ¿no? Existen también a nivel vegetal, pero bueno, yo prefiero que solo se también. ¿Tenemos estructura de soporte y locomoción? Sí, tenemos un citoesqueleto nosotros, que ya lo han visto, que son filamentos proteicos, que son como la especie acá de vigas y de columnas, ¿no? Evita que la célula se colapse, ese citoesqueleto. No lo vemos normalmente el citoesqueleto, pero son filamentos proteicos, ¿ya? Filamentos proteicos. Y tenemos, estos filamentos proteicos a veces se extienden para darle movilidad a la célula. Y entonces tenemos, en algunas células tenemos un sistema que se llama sistema ciliar. ¿Qué se llama sistema ciliar? Que en la superficie de la célula salen como pelitos, pero son extensiones de la célula misma, ¿no? Y estos tienen un constante movimiento y tienen su función. Por ejemplo, en el sistema respiratorio. El sistema respiratorio, ustedes están respirando normalmente, ¿no? Sustancias tóxicas, ¿no? ¿El aire que están respirando ahorita es limpio? No. ¿Algunos de ustedes tienen gripe? Si algunos de ustedes tienen gripe, estamos respirando sus virus de la gripe, ¿sí? Pero no todos nos va a afectar eso, porque allí nuestros cilios lo que hacen es
expulsado, ¿no es cierto? Los atrapan los cilios y lo mueven y lo van expulsando. Si respiran polvo, lo van expulsando, ¿no? Pero tiene cierta capacidad, pues también no hay que exagerar, ¿no? Por ejemplo, los carpinteros, los mineros del socavón, los mineros de carbón, que respiran esa sustancia. ¿Ustedes creen que nuestro pulmón puede expulsar todo lo que respira? No, ¿no es cierto? Y entonces vencen a nuestros cilios y eso se va haciendo depósito en el pulmón y después acaban a los 40, 50 años con fibrosis pulmonar, ¿no? Por ejemplo, donde hay mucho esto es en las minas de carbón en el Asia, ¿no? En Afganistán la esperanza de vida era 37 años, ahora subía a 42 años. Su esperanza de vida, ¿no? Entonces un varón que viva más de 42 años en Afganistán es un héroe, ¿sí? Entonces, no, viven pues los que no trabajan, ¿no? Pero la mayoría de ellos, por su pobreza, trabajan en este tipo de minas, ¿no? Entonces, por eso todos tienen que cubrirse en China es igual, pero en China ahora las leyes ahora son un poco más estrictas, ya los niños les exigen máscaras con filtro, todo eso para que no respiren esas sustancias, ¿sí? Entonces los cilios nos protegen en parte de esto. ¿Qué otra parte es importante? Y ha permitido que nuestra especie sobreviva. Los espermatozoides, ¿no es cierto? Porque crea flagelos, ¿no? Y estos flagelos que tienen su citoesqueleto ahí permiten que el espermatozoide se mueva a través del útero, la trompa uterina y pueda alcanzar el óvulo, el óvulo en el tercio medio de la trompa, ¿no es cierto? Entonces eso ha permitido que nosotros sobrevivamos como especie, ¿sí? Que haya supervivencia como especie. Entonces, esos son partes proteicas que forman el citoesqueleto, ¿no? De la célula. El medio de soporte, estructura de soporte y locomoción. Locomoción, cilios y flagelos, que ya les he mostrado cuáles son las diferencias. Y soporte, ¿sí? Y soporte, que se forman con los centriolos, ¿no? Que son estructuras que no son visibles normalmente, pero que sí se hacen visibles al momento de la reproducción celular, ¿sí? Que puede ser cada día, puede ser cada 6 horas, según el tipo de célula, ¿no? Se hacen visibles y forman, ¿no es cierto?, ásteres y el uso acromático. Y ya lo han visto también en biología, ¿no? La reproducción celular. Se forman en tripletas, ¿no es cierto?, los centriolos, y comienza la reproducción. A ver, aquí una cápita, ya les explico. Siempre ven, hay una o dos preguntas de reproducción celular, fases de reproducción celular, ¿no? Yo creo que les hago como 5 o 6 preguntas, ¿no es cierto? 5 preguntas. Yo en el examen hago 12 preguntas. Con 6 preguntas ya tienen 0,3 asegurados. Si es que las leen, ¿no? ¿Ya? Como les digo, cada clase tiene un objetivo un poco más importante que el resto de objetivos, ¿sí? Acá, de hecho, membranas celulares es un objetivo importantísimo, ¿no? Organelos y la reproducción, ¿no? Entonces ya tienen 3 preguntas más 3 que leí la vez pasada, ya son 6. Entonces, estos microtubos, que son también parte de la formación celular, ¿no es cierto?, nos ayudan a formar microfilamentos, ¿sí?, e intervienen en lo que es la división celular. Entonces ahí tenemos un esquemita más o menos de cómo son los microtúbulos, microfilamentos. Miren cómo hacen el soporte de la célula, ¿no? Es justamente como les digo, las columnas y vigas que evitan que la célula colapse, ¿ya? Y el núcleo es una parte importantísima, porque ¿qué contiene el núcleo en su interior? La carga genética, los cromátides, el ADN, ¿no es cierto? Entonces, ¿pero cómo se divide con el citoplasma? Por una membrana igualita, idéntica, lipídica, ¿no es cierto? Una bicapa lipídica, ¿sí? Entonces nosotros no vemos normal. ¿Cuántos cromosomas tenemos nosotros, los humanos, seres humanos? 46 cromosomas, 23 pares, ¿no es cierto? 48 tienen los simios, ¿ya? 46 cromosomas, ¿sí? Entonces tenemos iguales, 46 cromosomas, y cada cromosoma tiene sus características, ¿no? ¿Qué médicos vemos la especialidad en la cual tenemos que leer el cariotipo, tenemos que leer la carga genética y tenemos que decirle a las parejas, no tú te cases con él porque tus hijos van a salir mal, o cambie de pareja,
o mejor cásense pero no tengan hijos, o necesitan manipulación genética, los hijos. Si ya tanto es el cariño. Ya, entonces, ¿quiénes son los encargados? Los genetistas. ¿Saben cuántos genetistas tiene el Perú ahorita? ¿Cuántos hay en el Perú? Hay 8. Y recién estamos haciendo residencia de medicina genética, ¿no? En unos años más, la mayoría de países van a pedir consejo genético, ¿no? En unos años más. Como van las cosas, ¿sí? Van a tener que pedir consejo genético casi todos, ¿sí? Eso son especialidades bonitas. Por ejemplo, inmunólogos. ¿Qué hacen los inmunólogos? ¿Son útiles o no son útiles? Los inmunólogos ven todo lo que son enfermedades inmunológicas que están en gran boga, ¿no es cierto? Enfermedades raras, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, si ustedes leen el periódico, ustedes tienen que interesarse, pues chicos, ¿no? El CIS, por ejemplo, que no da plata para las enfermedades raras. ¿A qué le llamamos enfermedades raras? Que su prevalencia es bajísima y tiene mucha carga genética y alteran a veces parte muscular y parte inmunitaria, ¿no? De los pacientes. Sí, son carísimos los tratamientos, $30,000, $40,000, ¿no? Y solo el mantenimiento del paciente, no tengo mucha esperanza de vivir en los pacientes. Pero aún así hay chicos, por ejemplo hay una doctora de la privada que es inmunóloga, que recién se graduó hace un par de años y es del staff de inmunólogos del Hospital Rebadiati, ¿no? Está bien. O sea, nuestra universidad con los años ya hemos conseguido, ¿no? Ya tenemos investigadores en la Cayetano, ¿no? Ustedes han visto la propaganda de Leche y Gloria, un pediatra les dice, tomen Leche y Gloria, aunque yo no creo mucho en la leche de vaca porque somos los únicos seres vivientes que tomamos leche de otro animal, de otro mamífero y pensamos que vamos a absorber su proteína, ¿no? Entonces, y eso dice escrito, ¿eh? Si se ponen a leer le pueden discutir a su mamá y le dicen no me des leche de vaca, ¿no? Pues prefieren que leer para discutirles, ¿no? Su mamá sabe más. Mientras ustedes no lean. Ustedes no lean. Ya. Entonces, ¿no han visto el pediatra que hace la propaganda, no? También el pediatra es de la privada. El pediatra de la privada. O sea, que para que vean que hasta tenemos médicos pintones que hacen también. Para que vean que la privada importa de todo. Eso es lo importante. Entonces la membrana de envoltura en la membrana nuclear es igual. Hay fosfolípidos, ¿no es cierto? Hay lípidos, ¿no? Su capa hidrofóbica, hidrofílica, que permite el transporte. ¿Quiénes son los chismosos que entran y salen y llevan información genética? Los ribosomas, ¿no es cierto? Y le llevan a los otros ribosomas para que los otros ribosomas lo lean. Cuando hagamos división celular ahora, la siguiente semana vamos a ver todo eso, ¿ya? Y la membrana nuclear, les vuelvo a reiterar, una bicapa igual que la membrana celular, ¿no es cierto? Y permite la gran división. A ver, para terminar eso. Entonces, les vuelvo a reiterar, la siguiente semana vamos a hacer 2 clases muy bonitas, reproducción celular y transporte de membrana celular. Ambas tienen que ver con lo que es las prácticas que van a hacer con el doctor Cruz. Yo no quiero tener caras largas al final de la unidad. Les vuelvo a reiterar. Las prácticas tienen relación con su libro. Cuando hagan prácticas conmigo, con el doctor Guevara, nosotros les entregamos una guía de prácticas y esa guía de prácticas tiene parte teórica y tienen que leer el capítulo y la teoría. Bueno, ahí están como que... Pero la idea es que ustedes lean, ¿ya? En fisiología, si ustedes son disciplinados, no voy a tener ningún problema. Como les digo, ahorita por esto de las prácticas, bueno, va a ampliar un grupo más de prácticas para que tengamos comodidad, para que podamos evaluarlos con objetividad, ¿no? Porque eso es lo importante. Que ustedes, sus competencias, tienen que aprender ustedes a tener un juicio crítico de las cosas y distinguir esto es normal y esto es enfermedad. Eso es lo que queremos nosotros, como ustedes en fisiología. Al final de todo, ¿sí? Pero para eso tenemos que leer, ¿no? Y les vuelvo a reiterar, acabo de tener una reunión con los doctores, ahorita tengo que reunirme con el doctor Cruz, ¿no? Pero acabamos de tener una reunión con los doctores, el decano y el director de escuela,
y es lo mismo que me dicen todos los años, ¿no? Así tengamos 100 alumnos en fisio 1, fisio 2 y fármaco, si pasan a semiología 30, que pasen 30. ¿Ya? Entonces, en fármaco tengo históricos, ¿no? Solo han pasado 40 de su promoción de lo original, solo han pasado 40, la mitad debe estar entre ustedes, ¿no? Solo han pasado 40 y 8 que son históricos, ¿no? Que yo les llamo los fósiles, ¿no? Que ya llevan 4 o 5 veces farmacología, ¿no? Les ha encantado ese curso, ¿no? Pero los chicos están ahí, quieren que salir ya, en algún momento lo van a conseguir, ¿sí? Entonces la idea es que estudien, muchachos, ya estudien, nos vemos la próxima semana.